Bienvenidos de nuevo a nuestros estudios del Antiguo Testamento buscando al Padre de Jesucristo, el Dios de amor, y su Hijo Jesucristo, como Él aparece en el Antiguo Testamento. Hemos concluido la historia del Reino del Sur y cómo fueron llevados cautivos a Babilonia. Y vimos brevemente a Ezequiel y su lugar en eso y en Daniel. Notamos que Daniel fue ascendido a posiciones de poder y autoridad en Babilonia y más tarde en Persia. Lo que quiero hacer ahora es mirar el surgimiento de otro tipo de literatura. Notamos en los días de David que los salmos empezaron a ser escritos, el surgimiento de la poesía hebrea, y en el tiempo de Salomón notamos el surgimiento de la literatura de sabiduría. En este periodo de tiempo hay otro tipo de literatura que empezó a ser popular y es llamada literatura apocalíptica. Ahora, la literatura apocalíptica es básicamente la situación política del tiempo o el esperado futuro presentado en imágenes. Regularmente hay bestias salvajes y toda clase de cosas e imágenes muy fuertes. Vimos eso en el libro de Daniel, con los animales con varias cabezas y cuernos y todo eso. Bueno, también lo vemos en la imagen de la piedra rodando y destruyendo a un ídolo. También lo vemos aún más fuerte en Ezequiel, con la rueda dentro de una rueda, con ojos por dentro y por fuera. Esa clase de imágenes son reflejadas en lo que llamamos literatura apocalíptica. Ahora, el libro de Apocalipsis es también literatura apocalíptica. Y el asunto aquí es que la situación política y la situación religiosa de ese día estaban siendo reflejadas en imágenes con la intención de hablar de cómo las cosas van a tornarse. Ahora, hoy no estamos hablando del libro de Apocalipsis, pero yo solo quería notar que este tipo de literatura empezó a desarrollarse en este tiempo de la historia. Ahora, imágenes es la lengua del espíritu. Cuando Dios habla al hombre, siempre hay imágenes. Ahora, hay imágenes en forma de historia, y esa es la razón que la Biblia es básicamente historias, porque cuando una persona dice una historia, la gente que está oyendo tiene la imagen danzando en los ojos de la mente, por decir. Ellos ven estas cosas sucediendo. Y en el concepto hebreo de recordar, ellos están recordando al estar activando las imágenes que están conectadas a las historias. Pero cuando llegamos a los sueños y visiones, entonces regularmente hay alguna clase de historia involucrada en eso, pero no siempre. ¿Sabe? En sueños hay un pequeño escenario, como huyendo de una fiera salvaje, o llegar a un lugar sin haberse preparado. Quizás aún no vestirse como debería estar vestido. Y esta clase de sueños e imágenes son muy comunes mundialmente. Gente en todo el mundo. Muchos de ustedes probablemente han soñado que vuelan. Y estas clases de cosas son tipos de sueños muy, muy comunes. Y la imagen es el lenguaje del espíritu. Pero la pregunta es, ¿cuál espíritu está hablando a través de estas imágenes? Está el espíritu humano. Y la mayoría de nuestros sueños es nuestro espíritu humano comunicándonos algo, o al menos expresando algo. Y después hay espíritus diabólicos que también hablan en esta clase de imágenes y nosotros llamamos a eso sueños malos o pesadillas. Y después están los sueños que Dios da. E incidentalmente algunos de los sueños que Dios da parecen pesadillas, como el sueño de Nabucodonosor. Y terminando como una bestia en el campo, y cosas como esas. Y la imagen de visiones y sueños es el lenguaje del espíritu. Ahora, cuando Dios quiere hablar al hombre, Él usa esta clase de imágenes. Cuando hay tiempos turbulentos y la gente está tratando con asuntos en su vida y en su comunidad, la dificultad de los sueños tiende a incrementar. Ahora,
Algunos de los sueños que la gente tiene en estos tiempos difíciles no vienen de Dios, pero eso que se vuelve escritura son las imágenes que Dios está dando para hablar a la situación presente de lo que será si las cosas continúan avanzando de la forma en que están sucediendo. Sueños y visiones son muy comunes, y hay imágenes comunes en todos estos sueños. Hay sueños normales que no son de Dios, su espíritu está pasando por algo, y hay sueños diabólicos y hay sueños que vienen de Dios. Cuando un sueño viene de Dios, regularmente tiene un poder. Usted se despierta sabiendo que Dios ha hablado. Y eso era cierto no solamente en hombres de Dios en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, José tuvo sueños, y en ese sueño Dios le advirtió con respecto a cosas que vendrían, y por ejemplo, no temas casarte con tu mujer, porque ella está embarazada del Espíritu Santo. Dios le dijo eso en un sueño, y él le dijo que saliera de Belén y se fuera a Egipto, en un sueño. Pero cuando José despertó de esos sueños, él sabía que Dios había hablado, y esta es la voz de Dios llegando a través de un sueño, y él respondió a ese sueño, y obedeció la voz de Dios que vino en forma de un sueño. Pero hombres que no son de Dios, como el faraón y Nabucodonosor, ellos también tuvieron sueños que Dios les dio, porque Dios estaba tratando de hacer algunos ajustes en la situación política en la que se encontraban. Y este lenguaje de literatura apocalíptica encaja en este contexto de sueños y visiones. Y si hay un fuerte impacto espiritual del sueño y usted despierta, y usted sabe esto, este sueño no fue un sueño normal. Hay dos posibilidades. Una es Dios ha hablado, el Dios verdadero, o algún Dios falso ha hablado. Ahora, la imagen con la que estamos tratando en la literatura apocalíptica es imagen que Dios da, y eso la pone en un contexto totalmente diferente. No es un sueño normal, no es solo alguien que está teniendo una pesadilla. Este es Dios hablando, y el punto es que la imagen de la literatura apocalíptica es la palabra de Dios, viniendo al hombre en la forma de imágenes, la misma clase de imágenes que aparece en sueños y visiones. De hecho, la literatura apocalíptica regularmente es una respuesta a una visión. Usted ve al libro de Apocalipsis, es muy claro. Juan vio estas visiones. Ahora, no son visiones que Juan vio, porque él era muy espiritual. Esas eran visiones que Dios le mostró. Y esa es una distinción muy interesante y muy importante. Juan no inventó esas visiones porque él era espiritual. Dios le mostró las visiones. Jesús se reveló él mismo a Juan en esta imagen. Y la imagen de la literatura apocalíptica es la palabra de Dios, viniendo al hombre. Ahora, en la literatura apocalíptica hay generalmente criaturas muy comunes. Ya hemos hecho referencia a eso cuando vimos a Daniel, la bestia con varias cabezas y cuernos. Eso no es común. Hay sueños acerca de bestias persiguiéndole en la noche. Cuando yo era joven yo solía tener ese sueño, un sueño recurrente. Bestias me perseguían. A veces era un perro, a veces era un oso, pero esta bestia me estaba persiguiendo. Y yo no podía correr. O había mucho lodo, o yo no podía ver claramente. Yo tenía miedo de chocar con un árbol, pero la bestia no tenía problema en correr. Esos sueños los tuve por varios años hasta que el Señor me ayudó a vencerlos. Lo que haya sido que mi espíritu estaba tratando de superar en ese tiempo. Pero esas no eran bestias extrañas con varias cabezas y con escamas y que realmente hablan y hacen cosas de la forma como es en la literatura apocalíptica. Y en la literatura apocalíptica, las bestias y actividades de las bestias son generalmente muy poco comunes. No es algo que usted normalmente ve en la calle o en su vida. Usted podría ver perros u osos en su vida, pero usted no va a ver un animal
con 9 cabezas o 7 cabezas y 10 cuernos. Usted no va a ver eso normalmente, normalmente. No creo que alguna vez lo vea en el mundo como lo conocemos. Y estas son imágenes que están hablando la palabra de Dios a la cultura y el tiempo en que las imágenes fueron dadas. Pero ellas no fueron simplemente para el tiempo en el que fueron dadas, también lo son para la gente del futuro. La razón por la que Dios hizo que lo escribieran a la visión, que escribieran la visión, la razón por la que Dios hizo que lo hicieran es para que las generaciones subsecuentes puedan leer y ver. Así es como esta clase de situación se desarrolla en la historia. Si nosotros no entendemos y respondemos correctamente. Ahora, la siguiente cosa que quiero ver es el asunto de buscar el significado de esta imagen. Y aquí es donde el problema realmente viene. Es muy fácil leer la literatura y decir, bueno, esta bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos y esa bestia tenía un cuerno pequeño. Y es muy fácil ver eso, pero esta es la pregunta. ¿Qué significa eso? Cuando usted tiene un sueño, por ejemplo, de presentarse en un lugar y no está vestido bien o no está preparado para lo que tenga que hacer, la pregunta es, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Ahora, la interpretación de sueños es algo que el Señor da a ciertas personas, la habilidad de hacerlo. Pero cuando vemos a las visiones y a las imágenes de esta literatura apocalíptica, descubrimos un problema más allá de la interpretación de sueños, aunque está muy conectada al mismo principio. Y para ver esto, primero quiero decir que hay un peligro en enfocarnos en los detalles de la criatura. Porque el asunto de la visión y la imagen no son los detalles de las criaturas, aunque los detalles son muy importantes para entender el mensaje. Los detalles no son el punto. El punto es algo aparte del hecho que el animal o la bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos, o 10 cabezas y 7 cuernos, como sea que se presente. El asunto real es qué es lo que está pasando en la historia, a lo que Dios está tratando de llamar la atención en este mundo, lo cual surge en la imagen de la bestia. ¿Cuál es el movimiento en la historia? ¿Qué está sucediendo en el escenario o qué es lo que hace la bestia? Y cómo los otros alrededor de la bestia responden a esa bestia. Ese es el problema y necesitamos enfocarnos en lo que Dios está diciendo a su pueblo en respuesta a la bestia que está apareciendo en la imagen. La pregunta real es ¿a qué está apuntando la imagen? Y en este punto llegamos a un principio que es muy importante en la lectura de la Escritura en general, no solo cuando tratamos con la literatura apocalíptica. Y yo le llamo el principio del dedo apuntando. Juan el Bautista apuntó su dedo y dijo, «He aquí el Cordero de Dios». Y hubo mucha gente que continuó siguiendo a Juan el Bautista después de haber apuntado su dedo. Ellos no fueron a seguir a Jesucristo, ellos se quedaron con Juan el Bautista. La historia nos dice que había un grupo de discípulos de Juan el Bautista, todavía moviéndose en el mundo, aún en el tiempo del ministerio de Pablo. Como él, por ejemplo, cuando él fue a Éfeso, él encontró a alguna gente que fueron bautizados y cuando él les preguntó, él dijo, algo está faltando. ¿En qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, bueno, nosotros fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Y había un joven allí con el nombre de Apolos, quien era un judío de Alejandría, y lo más probable es que Apolos había estado en Jerusalén, había sido expuesto a Juan el Bautista, y él se asignó como misionero, si me hace el favor, con la doctrina de Juan el Bautista, que él está por venir. Apolos no había oído la revelación que Jesús había llegado, y que el dedo de Juan el Bautista estaba apuntando a alguien. Ahora, yo tuve una experiencia cuando era muy joven, como un padre, con uno de mis hijos. Yo dije, saca la basura, hijo, y apunté a la basura. Ahora, mi hijo tenía esa edad, y en la escuela ellos estaban empezando a estudiar genética.
Y él vino y miró a mi dedo, y él dijo, papá, ¿usted sabe que ellos dicen que el número de pelos entre los nudillos de sus dedos son heredados genéticamente, y yo he notado que usted tiene muy pocos pelos entre el segundo y el tercer nudillo? Y usted tiene más pelo, y míreme a mí, ¿qué está haciendo? Yo dije, saca la basura. Él está examinando el dedo en vez de a lo que apunta, siguiendo la línea hacia donde apunta el dedo, para descubrir de lo que estoy hablando. Y hay mucha gente que lee la escritura y se involucra en los detalles de los pelos entre los nudillos de la escritura, y los fariseos eran extremadamente buenos en eso en el Nuevo Testamento. Y Jesús les dijo, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Pero ustedes están viendo el dedo y están analizando el número de pelos entre los nudillos, pero no están siguiendo la línea. Es la escritura que realmente está apuntando hacia mí. Y necesitamos ver a la literatura apocalíptica y necesitamos preguntarnos esta pregunta muy importante. ¿Hacia dónde el dedo de esta palabra está apuntando? La imagen tan rara como pueda ser. ¿A qué está apuntando? Y podemos tomar, por ejemplo, la rueda dentro de la rueda y los ojos en ella y todo eso. Y está volteando y moviéndose y se mueve sin voltear y todas esas cosas. Como vimos, el libro de Ezequiel, usted recordará que el punto real de eso no son los ojos, ni las ruedas, ni el movimiento, pero que la gloria de Dios estaba siendo llevada del área del templo por la rueda dentro de la rueda. Ahora, si nos enfocamos con lo que significa la rueda, no vamos a ver el movimiento de Dios dejando el templo y dejándolo para que el enemigo pueda venir y destruir el templo. Y usted puede ver, es muy importante hacer esta pregunta. Esta imagen y el movimiento de las diferentes imágenes que están en la imagen, ¿cuál es el significado? ¿A qué están apuntando? Ahora, aún en lenguaje normal hay una limitación de palabras. Hay algunas cosas que usted no puede decir en palabras. Pablo aún dice que cuando oramos, a veces no sabemos cómo orar, cómo deberíamos, pero el Espíritu nos ayuda con gemidos que van más allá de las palabras. Mire, a veces yo no puedo decir en inglés lo que mi espíritu desea decir a Dios. Y para orar esa oración, yo tengo que salir con algo más allá de palabras en inglés. Esa es mi lengua natural, el inglés. Yo sé otras lenguas, pero el asunto real es las palabras nos fallan. En momentos cuando solo realmente estamos tratando de describir algo que es de más allá de este mundo, como Dios y lo que Dios está haciendo. Esta clase de cosas actualmente no pueden ser descritas en palabras en sí. Y si nos enfocamos en las palabras, la realidad espiritual que está siendo comunicada en las palabras puede evadirnos. Eso es realmente lo que los rabinos judíos estaban haciendo aún durante el periodo del exilio. Y más tarde, en el tiempo de Jesucristo, ellos estaban enfocándose en las palabras de la Escritura, la estaban estudiando y ellos tenían mucho problema con la palabra, dice esto, pero no veían a lo que la palabra estaba apuntando. Y es por eso que Jesús tuvo que decirles, ustedes conocen muy bien las Escrituras. De hecho, muchos de esos fariseos podían recitar el Antiguo Testamento de memoria en el hebreo original. Ellos sabían lo que decía y habían sido enseñados. Esto es lo que significa. Pero el problema es, ellos no habían sido enseñados para ver a través de eso como en un espejo, en la gloria de Dios, y ver a lo que realmente estaba apuntando, digamos, Jesucristo mismo y su obra, y lo que Él ha hecho y lo que Él está haciendo. Y cuando vemos a la literatura apocalíptica, esa necesita ser nuestra pregunta. ¿Qué es lo que realmente está sucediendo atrás del escenario de la historia? Porque la literatura apocalíptica no está hablando acerca de algo que usted ve y de lo que llamamos el aquí y ahora. De lo que la literatura apocalíptica está hablando es qué está pasando más allá de la historia.
No en el sentido de después de que se termine la historia, pero más allá de la historia. ¿Qué quiero decir con eso? Estoy recordando a Eliseo y Elías. Específicamente a Eliseo, con su siervo. Él estaba en una casa, habían pasado la noche, despertaron la siguiente mañana y el ejército sirio los tenía rodeados. Y el joven siervo está muy preocupado. Estamos en problemas, estamos rodeados, ¿qué vamos a hacer? Y la respuesta de Eliseo fue: no tengas miedo, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Él no dijo hay más de nosotros que los de ellos, eso es obvio. Hay solo 2 de ellos y hay un ejército afuera. Pero él tampoco dijo hay más de nosotros que los que ellos son. Lo que él dijo fue, son más allá en los cielos de nuestro lado que los que hay allá en los cielos de su lado. Y después oró una oración para que Dios abriera los ojos del joven a los ojos del siervo para que él pudiera ver más allá de la historia de lo que está sucediendo allí con los sirios rodeándolos y ellos solos en la casa. Él quería ver más allá de lo que está sucediendo aquí. Y el Señor le abrió los ojos y vio una visión. Usted podría aún decir una visión apocalíptica, porque hubo carros de fuego en contra de otro ejército, y es obvio cuál de estos 2 ejércitos en los cielos va a ganar esta guerra. Ahora, eso me ayuda personalmente a entender al menos uno de los asuntos de la literatura apocalíptica. Y eso es que está hablando acerca de lo que está pasando más allá de la historia. Mientras eso, la cosa que vemos con nuestros ojos naturales y oímos con nuestros oídos naturales, lo que observamos en el mundo político, hay algo sucediendo en los cielos que va más allá de eso. Cuando 2 ejércitos están peleando el uno contra el otro, realmente hay una pelea celestial sucediendo al mismo tiempo. Y cuál gana la batalla depende en cuál tiene la balanza del poder en los cielos. Yo creo que lo que se llama la guerra de los 6 días es un buen ejemplo de esto. El pueblo judío estaba muy superado. Había más de sus enemigos que había de ellos, y más poder entre sus enemigos. Pero Dios les dio sabiduría en cómo pelear esa batalla. Y ellos hicieron algo de lo que la historia conoce muy poco acerca de esta clase de evento. En 6 días ellos derrotaron a los ejércitos que estaban en su contra. Y ellos usaron algunas tácticas muy interesantes, las cuales creo Dios se las dio. Yo tuve un profesor cuando estaba estudiando la lengua hebrea que nos dijo algunas de las cosas que ellos hicieron. No vamos a entrar en ello, pero mientras él nos estaba diciendo la historia, es muy claro que Dios les había dado visiones en cómo ganar esta guerra. Y yo pienso que también Dios arregló que los poderes celestiales que estaban en contra de sus enemigos fueran más que los poderes celestiales que estaban con sus enemigos. Y ese es un asunto de literatura apocalíptica. Lo que está sucediendo en el otro lado de la realidad. Mire, el mundo celestial y lo que está sucediendo allá es, yo empecé a decir tan real, pero yo quiero decir es más real que el mundo que vemos, con montañas y árboles y gente y animales. Es más real porque la realidad que sucede aquí surge de lo que está sucediendo allá. Y la literatura apocalíptica está diseñada para hablar de lo que está sucediendo. La frase que uso es más allá de la historia, y yo creo que usted entiende lo que quiero decir con eso. Ahora, yo quiero ir a 1 de Corintios por un poco de ayuda. Capítulo 2, 1 de Corintios, capítulo 2. Pablo está hablando y él dice, cuando vine a ustedes, hermanos, yo no vine a ustedes anunciando la palabra de Dios con excelencia de palabras o de sabiduría. Pablo no estaba tratando de convencer lógicamente a esta gente de nada. Ahora, yo tengo la impresión de que en algún punto de su vida como predicador, él trató eso y se dio cuenta que no funciona. Es muy posible, algunos eruditos dicen, que cuando él estuvo en Atenas, él trató de hablar con los filósofos
en su nivel usando lógica. Y hay un historial que solamente muy poca gente fue salva. Él no tuvo los resultados que tuvo en otras partes, porque él trató de usar lógica. Eso es lo que algunos eruditos dicen y yo pienso que quizá estén en lo correcto. Pero aquí él dice, ahora él está en Corinto, apenas acaba de llegar de Atenas. Él dijo, cuando vine a ustedes hice una decisión. No voy a saber, eso es, usar las experiencias que tengo y las habilidades que tengo en lógica. Yo no vine aquí con eso porque me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Ahora, hay imágenes aquí de Jesús yendo a la cruz, Jesús muriendo, sepultado y resucitado de entre los muertos. Hay una imagen en eso, y cuando Pablo predicó, él predicó la imagen de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas, de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. En otras palabras, cuando Pablo usaba lógica, no había demostración de poder. Y hay muchos que enseñan la Biblia, pero no hay demostración de poder, porque ellos están tratando de usar lógica y entendimiento humano en vez de conectarse con el Espíritu, en vez de hablar la palabra de Dios procedente de Dios por el Espíritu. Y eso es de lo que Pablo está hablando. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y él continúa diciendo, sin embargo, entre los maduros, esto es el versículo 6, hablamos sabiduría, aunque no es de este mundo. Mire, la sabiduría que tenemos como cristianos, la sabiduría que está disponible a nosotros como cristianos, no es de este mundo, es del otro lado de la realidad. Por lo tanto, él continúa diciendo, a nosotros, versículo 7, impartimos una sabiduría en misterio y oculta. Está oculta. Para aquellos que tratan de usar lógica. Está oculta para aquellos que usan su mente humana en vez del espíritu. Está oculta para ellos. En el versículo 8, ninguno de los príncipes de este siglo comprendió eso o nunca habrían crucificado al Señor. Después, en el versículo 9, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Nadie pensó de esta forma, nadie nunca jamás vio de esta forma, nadie jamás oyó de esta forma, pero en el versículo 10, estas cosas Dios nos ha revelado a nosotros por su Espíritu. No llega a través de la lógica, no llega a través de estudiar, aunque estudiar es bueno, y estudiar lo pone en una posición de oír claramente, pero no es el estudio el que lo trae a un entendimiento. El Espíritu, todo lo escudriña, él continúa diciendo, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién conoce los pensamientos de la persona sino el espíritu de esa persona? Mire, nosotros como humanos tenemos un espíritu humano. Y cuando vamos a 1 de Corintios capítulo 6, pienso que es el versículo 17, dice que cuando un hombre le pertenece al Señor, él es un espíritu con él. Lo que significa que mi espíritu y el Espíritu Santo están adheridos el uno al otro, como un esposo se aferra a su esposa. Eso significa que estoy en una posición 24 horas al día, 7 días a la semana. Mi espíritu está en la posición de oír de Dios para responder a Dios. Nuestro problema es que nuestra alma, nuestra mente, nuestra voluntad y emociones han sido tan bien educadas que nosotros tratamos de bloquear los sueños y las imágenes que Dios está dando por su espíritu. Y él continúa diciendo, el espíritu, en el versículo 11, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también, nadie entiende los pensamientos de Dios, excepto el Espíritu de Dios. Ahora, ¿cómo entonces yo como ser humano voy a obtener los pensamientos de Dios? Y aquí estamos, mi espíritu adherido a su espíritu. Versículo 12. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, hay otro espíritu, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.
lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, pero enseñadas por el Espíritu, interpretando verdades espirituales a los que son espirituales. En otras palabras, es el Espíritu de Dios conectándose a mi espíritu lo que me da la revelación. Entonces, si yo quiero compartir con ustedes lo que Dios me ha revelado, entonces tengo que preguntar al Espíritu cuáles palabras les hablaré a ustedes. Y las palabras son escogidas por el Espíritu de Dios, pero son habladas por mi carne. Pero yo interpreto y yo entiendo por el Espíritu, y después cuando lo digo, dice, esto solo puede ser entendido si usted también tiene y está conectado al Espíritu. Ahora, el punto de toda esta discusión es que al estar viendo a la literatura apocalíptica, es extremadamente importante que nos conectemos con el Espíritu. En el libro de Apocalipsis, Juan dijo, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Dónde estaba Juan? Bueno, él estaba en la isla de Patmos, geográficamente. Pero ¿dónde estaba él? Él estaba en el Espíritu. Él estaba en ese lugar donde su espíritu hizo conexión con el Espíritu Santo. Estaba comunicándose con Jesús y recibiendo la revelación de Jesucristo. Y mi punto es este. Para poder entender la literatura apocalíptica o cualquier escritura en sí, es necesario conectarse con el Espíritu Santo con su Espíritu, y permita que el Señor mismo traiga la interpretación. Ahora, una vez traída, yo puedo usar mi lógica humana para tratar de ayudarles a verlo, pero tengo que permitir que el Espíritu de Dios me ayude a usar palabras que le hablen a usted y ayudarle a entender lo que Dios está diciendo. Uno de los más grandes problemas de la iglesia es nos salimos del Espíritu y nos adentramos en nuestra mente humana, nuestra lógica humana, y tratamos de resolver estos problemas con una mente humana que simplemente no está equipada para hacer ese trabajo. Solamente el Espíritu puede hacer eso. Y mi oración, Padre Dios, ayúdenos a aprender a vivir en el Espíritu, completamente conectados a su Espíritu y diariamente, momento a momento, recibiendo lo que usted, por el Espíritu, esté comunicándonos. Que hable a nosotros por la voz del Espíritu, ya sea a través de imágenes, palabras o como lo haga, para que aprendamos a relacionarnos con el Espíritu, a través del Espíritu en vez de a través de la mente humana. Pido eso en el nombre de Jesús.